¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Neila, abogado, y en este vídeo os voy a hablar del nuevo arraigo sociolaboral. Os explicaré cuáles son los requisitos que debéis reunir y cuál es la documentación necesaria para poder aplicar este tipo de autorización de residencia. En primer lugar, hay que tener en cuenta que no podremos solicitar este arraigo sociolaboral hasta que lleguemos a la fecha clave, que es el 20 de mayo. El 20 de mayo de 2025 entra en vigor el Real Decreto 1155/2024 de 19 de noviembre, que es el nuevo reglamento de extranjería, donde está regulado, concretamente en los artículos 126 y siguientes, este tipo de arraigo. Bien, hecha esta introducción, os voy a explicar cuáles son los requisitos. Hay 6 requisitos para poder aplicar este tipo de arraigo sociolaboral. En primer lugar, encontrarse en territorio español. Hay que presentar la solicitud en la oficina de extranjería del lugar donde os encontréis, en España. El segundo de los requisitos, no ser solicitante de asilo en trámite. Si no habéis pedido nunca el asilo, perfecto. Para los que habéis solicitado el asilo, muy importante a tener en cuenta lo siguiente: no sirve de nada acreditar que habéis desistido del asilo. Lo que sí que sirve es, si os han denegado el asilo y no habéis hecho recurso, podéis aplicar a un arraigo sociolaboral. Si os han denegado el asilo y habéis hecho un recurso de reposición o bien un recurso contencioso, hay que desistir del recurso. Si desistís del recurso, entonces también podéis solicitar el arraigo sociolaboral. El siguiente de los requisitos, haber permanecido en España como mínimo 2 años. Esto es fácil. Si miráis el empadronamiento, tenéis que cumplir un mínimo de 2 años. Esto es lo ideal. Si no cumplimos con los 2 años, hay que ver caso por caso si con las pruebas que tenéis podemos demostrar que lleváis 2 años. En cuarto lugar, carecer de antecedentes penales. En quinto lugar, este tipo de arraigo se caracteriza porque hay que aportar un contrato de trabajo o varios contratos. Esto no significa que es un contrato laboral que empiezas a trabajar desde el mismo día, sino que es la oferta laboral o un precontrato, que ya lo explicaremos en otros vídeos. Muy importante, requisitos del contrato de trabajo. En primer lugar, debe garantizarse el salario mínimo interprofesional. En este momento, 1.184 euros por 14 pagas anuales. O bien el salario que establezca el convenio colectivo en caso de que sea superior. Otro de los requisitos del contrato puede ser un contrato o varios contratos, pero tienen que ser 20 horas o más, garantizando el salario mínimo. Otro de los requisitos del contrato es que el empleador no tenga deudas con la Seguridad Social ni con Hacienda y que el empleador tenga recursos económicos. En un vídeo anterior hemos hablado de los recursos económicos del empleador, al cual me remito porque es bastante extenso. Y finalmente el sexto requisito, no es un requisito, es una diferencia, más bien, no se exige informe de integración. Esto es una ventaja porque nos va a ahorrar 3 meses de trámite. ¿Cuál es la documentación necesaria para solicitar el arraigo sociolaboral? En primer lugar, hay que aportar una copia del pasaporte en vigor. En segundo lugar, hay que presentar los documentos que acrediten que lleváis 2 años en España, por ejemplo, un empadronamiento histórico. En tercer lugar, hay que aportar el certificado de antecedentes penales en vigor y legalizado o bien apostillado, y la traducción en su caso. Importante, si lleváis más de 5 años en España, no es necesario aportar el certificado de antecedentes penales, o si ya lo habéis aportado en otro trámite, no es necesario si no habéis salido de España. Hay que aportar el contrato de trabajo, lógicamente, con todos los requisitos que hemos hablado, y hay que acreditar el pago de la tasa, que a día de hoy son 38,28. Veremos si lo cambian. Finalmente hay que hablar de las condiciones de este tipo de autorización. Te dan una autorización de residencia y trabajo por 1 año. Y luego hay que acabar de aclarar un punto, y es que hay otro artículo de la ley que te habla de que todas las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales del nuevo reglamento, salvo el arraigo socioformativo,
te conceden una autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, pero también por cuenta propia. Esto tenemos que acabar de analizarlo bien, porque al final lo que va a contar es si tú cumples con los requisitos para poder modificar esta tarjeta cuando pase un año y ver esos requisitos si se cumplen, si has sido autónoma en este caso o si has sido una persona que ha tenido un contrato de trabajo. Esto hay que acabar de aclararlo y veremos si las instrucciones de extranjería que se tienen que publicar pronto lo desarrollan. Espero haber sido claro. Cualquier cosa me podéis consultar como siempre. Hasta pronto.